Recordando que hay varias formas de hacer el CO2, que puede ser con azúcar, levadura o puede ser con ácido cítrico, vinagre y bicarbonato. Bueno, en esta ocasión este es el equipo que vamos a usar. Principalmente, pues bueno, tenemos una botella de refresco gaseoso. Tiene que ser de cualquier marca, la que ustedes quieran, pero que sea refresco gaseoso porque son los que aguantan la presión que vamos a necesitar para el CO2. Obviamente la tapa del envase, que es con la que vamos a trabajar, ya que se ajusta perfectamente a la embocadura del envase. También vamos a usar lo que es una colilla, un filtro de colilla con una válvula de no retorno, que es para que no regrese y se forme un efecto de sifón al momento de que se llegue a acabar nuestro compuesto de CO2 y no estemos cerca para poder detenerlo. Y se forma un efecto de sifón en la manguerita. Ahora, esta manguerita debe de ser de acuerdo al tamaño de su acuario en la parte interna. También vamos a usar lo que es un equipo de venoclisis, que se lo pueden comprar en farmacias comunes, y si no lo consiguen por ahí, busquen una farmacia especializada para personas que necesitan tratamientos con equipo de venoclisis, y ahí lo pueden comprar. La verdad es que es muy barato. Probablemente haya de mayor variedad, pero bueno, tienen diferentes cosas que lo hacen más caro, como por ejemplo este gotero, que ya no necesitan ustedes la segunda botellita para usar como gotero, y ahí van a poder ver el paso de las burbujas para poder medir cuánto CO2 están ingresando a su acuario. Y como, bueno, les explico, también necesitamos otra herramienta que muchos ocupan, una broca de taladro para hacer el agujerito en la tapa del refresco. O en mi caso, a mí me gusta hacerlo con la segunda herramienta que les voy a mostrar, que es para hacer los agujeros en las puertas, para poner las chapas. Pero la punta se me hace una herramienta muy buena para este tipo de cosas. Aparte que es más rápida y tienes mayor sujeción para poder perforar la tapa. El silicón es del transparente para vidrio. Ese tolera el líquido, no es tóxico. Entonces, probablemente haya de otras marcas. Puede ser este tipo de silicón o también el silicón negro, que se usa también para la fabricación de peceras. Esta tapa, bueno, la tenemos que hacer un pequeño agujerito en la parte interna, en el centro de la tapa, o por la parte externa, como mejor se acomoden ustedes. Comenzamos. Yo agarro mi herramienta. La verdad es que la broca a mí no me sirve mucho porque tengo unas manos un poquito grandes y no me acomoda. Entonces, con la herramienta que les mostré, bueno, con eso estamos haciendo la perforación en el centro de la tapa, de acuerdo al tamaño que requiramos para ingresar lo que es la punta del equipo de venoclisis, que ya viene con una punta. Pues ya está hecha la perforación en el centro de la tapa y sin mayor trabajo o esfuerzo. La misma herramienta va perforando y va dando la forma. Bueno, ahora con el equipo de venoclisis viene con una tapita que obviamente vamos a tener que quitar para que quede libre la punta, que trae 4 orificios, que es por donde va a subir o va a pasar nuestro gas CO2. Pues no obstruir esos orificios, que queden perfectamente libres para el paso del CO2. Y esta valvulita que les estoy mostrando, que trae el equipo de venoclisis, a esa hay que ponerle un poquito de silicón. Muchos cortan esa piececita y le ponen pegamento, pero la verdad para mí se me hizo más fácil y mucho más práctico es ponerle un poquito de silicón y cerrar con la misma tapa que trae, como lo pueden ver, para evitar cualquier tipo de fuga de nuestro CO2 por esa parte del equipo de venoclisis. Ya quedando sellado, ya no vas a tener ningún problema de fuga. Ahora sí, pues ya tenemos la colocación de la punta del gotero en nuestra tapa, pero obviamente pues no queda de manera hermética. Aunque la introduces con un poco de presión, no queda de manera hermética. Entonces tenemos que colocar también un poco de silicón para que quede sellado de manera perfecta. Esta parte tienes que tener un poco de cuidado porque
pues se trata de no obstruir en lo que vienen siendo los orificios que trae la punta blanca del equipo de venoclisis, que es por donde va a pasar nuestro gas CO2. Entonces vamos a colocar con nuestro silicón, vamos a sellar lo que es la parte central de la tapa, teniendo cuidado de no obstruir totalmente el centro de la perforación que ya realizamos. Esto es importante. Igual en la parte interior de la tapa también vamos a sellar, ya habiendo colocado nuestra punta del equipo de venoclisis. Miren, aquí es donde hay que tener la precaución de no tapar con el mismo silicón los orificios que vienen en la punta del equipo de venoclisis. Si es necesario que reacomodes un poco el silicón, lo puedes hacer con la misma herramienta con la que perforaste, para que el silicón quede alrededor de la tapa y no tape las perforaciones que van a conducir nuestro CO2 hacia el acuario. Ya quedando acomodado, entonces introducimos la punta del equipo de venoclisis y lo metemos a presión con tal de que quede bien sellado en la parte por fuera y no haya fuga de nuestro CO2. Ahí ya quedó, como ustedes pueden ver, el silicón perfectamente sellado con nuestra tapa de refresco y nuestro equipo de venoclisis. Pero falta la parte interior, que también es importante porque al momento de que se forma el CO2 dentro del envase, ejerce una presión hacia afuera que puede también hacer que tengamos fugas. Entonces lo que vamos a hacer es sellar el interior de la tapa pegado a la que es la punta del equipo de venoclisis que ya colocamos, y nos fijamos que quede bien limpios los orificios del equipo de venoclisis para que no tengamos tapaduras o exceso de presión. Colocando el silicón alrededor de la punta y lo más pegado a la tapa posible para que te sea más fácil, tratando de evitar el contacto del silicón con la parte de la rosca interna de la tapa, porque si no también puede formar residuos de silicón que sean propensos a causar fugas en nuestro equipo de CO2. Aquí con el equipo de venoclisis, pues bueno, tapamos nuestro silicón para evitar que se seque y continuamos ya con el proceso de nuestra manguera. Quitamos el equipo que no sea necesario y bueno, ya no vamos a requerir de estas herramientas. Lo que sí, pues bueno, viene la parte interesante que es en nuestra manguera, hacer la preparación para lo que es la salida de nuestro CO2, y ahí es donde vamos a usar un pequeño trozo de manguerita para poder acomodar nuestra válvula de no retorno o válvula antirretorno, depende cómo le llamen en cada una de sus localidades. Esa manguerita simplemente va a ser de paso y con eso vamos a colocar. Tienes que tener cuidado de cómo colocas tu válvula de retorno. Si la pones al revés, lo más probable es que tengas un efecto de sifón cuando se acabe tu CO2 y el agua de tu acuario empiece a bajar a la botella y tengas algún desborde. Entonces tienes que fijarte en cómo colocas tu válvula antirretorno, lo cual es muy fácil. Simplemente pruebas por un lado de la válvula a ver hacia dónde circula el aire, le soplas y hacia dónde circula, pues bueno, ahí está la respuesta de hacia qué dirección tienes que colocar tu válvula antirretorno. Ya colocada, pues bueno, ya está nuestro primer paso, que ese básicamente es un paso de seguridad para evitar que tengas fugas de líquido en el equipo de CO2. Ahí, pues bueno, yo tengo calculado este pedazo de manguera que es el que me sirve, que es la distancia que tengo yo de mi acuario, básicamente de la parte superior a casi llegar a la parte baja donde está la parte de las piedras o el sustrato que tú tengas. Y ya con esto tenemos la segunda parte de nuestro equipo ya realizado. Viene la parte interesante.
¿Dónde vamos a colocar nuestra salida de CO2? Ahí, exactamente ahí, en la punta. Para eso requerimos, para poder sellar esta punta y tengamos unas micro burbujas, para que sea la parte que tenga que disolver el CO2 en el agua, con esas micro burbujas, pues bueno, lo vamos a sacar de un tabaco o un cigarro, como le llamen, común y corriente, obviamente con filtro, que tenga filtro. Y si no, también lo puedes comprar en la tienda de chinos, un paquete de filtros. En este caso, pues lo sacamos de un cigarro. Y lo único que tenemos que hacer, con mucho cuidado, es quitar el papel que trae pegado el filtro. Quitar el exceso de tabaco que trae en el interior, que debe ser muy poco. Y retirar el papel que envuelve el filtro. Esta parte, bueno, pues es muy fácil. Muchos acomodan todo el filtro completo. La verdad es que yo a veces lo parto a la mitad. Porque pues cada X tiempo, depende de qué tanto carga de CO2 ingreses a tu acuario, tienes que estar cambiando estas puntas de filtro. Porque se ensucian, porque el mismo gas, el CO2, también arroja partículas pequeñas que van ensuciando el filtro y deja de hacer la función de microburbujas que necesitamos para que se disuelvan en el agua de tu acuario. Lo que vamos a hacer es apretarlo lo más que puedas el filtro, doblándolo a la mitad y a la mitad lo más que puedas con tus dedos, y ya que tengas una punta pequeña, vamos a hacer la parte complicada, que es introducirlo en la punta de la manguera. Esta parte, ahí es donde yo normalmente corto a la mitad, pero esta, bueno, vamos a introducirlo lo más que podamos para que veas cómo es el efecto completo. Tienes que introducir lo más que puedas del filtro dentro de la manguera. Obviamente esta manguera es de las mangueras suaves, no es de las mangueras duras. Por ejemplo, las mangueras que se usan en la osmosis inversa, esas son mangueras duras, pero esta no, esta es manguera suave de silicona. Vamos a cortar la punta porque queda una pequeña bolita que obviamente ya no podemos meter bien. Y la cortamos para que quede totalmente pareja la punta de tu manguera con el filtro adentro. En caso de que llegase a quedar alguna pequeña pelucita del filtro afuera, lo que vas a hacer es con tus dedos presionar, y si es necesario utilizar alguna otra herramienta. En este caso, pues yo estoy usando las puntas de las tijeras para acomodar hacia adentro lo que haya quedado por fuera y no me genere ningún problema de que se vaya a empezar a deshacer el filtro. Y ya quedó la salida de tu filtro de CO2. Parece complicado, pero la verdad es que no. Es muy sencillo y simplemente lo tienes que hacer con cuidado, dependiendo de la herramienta que uses. Si eres un pequeño, pues obviamente busca la ayuda de un adulto que te pueda echar la mano y no te vayas a causar alguna lesión. Bueno, la colocación ya básicamente de nuestra botella, ya que se secó un poco nuestra tapa, pues simplemente es girar nuestra botella. Nosotros no debemos girar la tapa. ¿Por qué? Porque si giras la tapa, lo que puedes provocar es que se mueva la punta. Y bueno, esta llavecita que trae el equipo de Venoclisis pues te ayuda para facilitarte el control de cuántas burbujas quieres que pasen. Entre más burbujas pasen, puedes acabarte más rápido tu mezcla de CO2. Entonces, normalmente se maneja de una burbuja de aire por segundo. Entonces, con esta pequeña llavecita que trae el mismo equipo de Venoclisis, controlas. Y aparte, la puedes poner en el tramo de manguera que te sea más fácil manejar. Muchos lo ponen pegado a lo que es el refresco, a lo que es el envase,
porque lo tienen ubicado en algún lugar más accesible para poder controlar las burbujas que salen. Otros lo tienen casi llegando hasta la parte superior donde entra la manguera al acuario, porque ahí tienen el control de cuánto van a accesar de CO2 o cuánto van a permitir que salga de CO2 en su acuario. Bueno, ya vimos qué tan fácil es hacer un equipo de CO2 en casa para facilitar el mantenimiento de sus acuarios, sobre todo los acuarios plantados, que es donde más se ocupa el CO2. Espero les haya servido y no olviden suscribirse a mi canal para ver próximos videos que iremos subiendo poco a poco para ayudarles en este hermoso y lindo hobby que es la acuariofilia. Muchísimas gracias, suscríbanse, no lo olviden.